Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandrina Rodríguez Castillo y a continuación expondré el tema sepsis, que corresponde a la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 y al momento 2. ¿Qué es la sepsis? Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la que indica que el organismo está sufriendo agresiones infecciosas graves con uno o más criterios englobados en este síndrome, como pueden ser frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, leucocitos mayor a 12.000 o 4.000, ¿sí? O también pueden estar los leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. Y por último, la frecuencia respiratoria, que es de menor a 20 de presión parcial de dióxido de carbono o menor a 32 milímetros de mercurio. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. El primero es la temperatura corporal mayor a 38 grados o temperaturas menores a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto. Presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Conteo de leucocitos mayores a 12.000 células por minuto. Por milímetro, conteo de leucocitos menor a 4.000 células por milímetro, proteína C reactiva mayor a 2 veces al valor normal, procalcitonina mayor, 2 veces mayor al valor normal, el número de leucocitas normal con mayor al 10% de formas inmaduras y la saturación de sangre venosa mixta mayor al 70%. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La fase es el choque, caída de la sus características es el choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida. ¿Qué es el B02? Ya lo... Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandrina Rodríguez Castillo y a continuación presentaré el tema sepsis, que corresponde a la evidencia de aprendizaje de la unidad 2 y al momento 2. ¿Qué es la sepsis? Se define como una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Es la respuesta que indica que el organismo está sufriendo agresiones infecciosas graves con uno o más criterios englobados en este síndrome, como pueden ser frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto, temperatura mayor a 38 grados o menor a 36 grados centígrados, leucocitos mayores a 12.000 o 4.000. O también leucocitos normales con más del 10% de formas inmaduras. Y por último, la frecuencia respiratoria mayor a 20 de presión parcial de dióxido de carbono o menor a 32 milímetros de mercurio. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar sepsis. En primero está la temperatura corporal menor a 38 grados centígrados o temperaturas menores a 36 grados centígrados. Frecuencia también cardíaca mayor a 90 latidos por minuto. Frecuencia ventilatoria mayor a 22 inspiraciones por minuto. Presión parcial de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio. Conteo de leucocitos mayores a 12.000 células por milímetro. Conteo de leucocitos menor a 4.000 células por milímetro. Proteína C reactiva mayor a 2
veces el valor normal. Procalcitonina mayor 2 veces al valor normal. Número de leucocitos normal con un mayor del 10% de formas inmaduras. Y saturación de sangre venosa mixta mayor al 70%. Menciona las dos fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. La primera es la fase EP, que se caracteriza por choque, caída de la perfusión tisular, velocidad metabólica disminuida y por saturación y por volumen máximo de oxígeno disminuido, hipotensión e hipotermia. Esta fase consiste en una intensa actividad simpática que ocasiona caída del gasto cardíaco, produciendo disminución del transporte y consumo de oxígeno, gasto energético y de la temperatura corporal. Esto se asocia a un aumento de las concentraciones sanguíneas de la glucosa, lactato y ácidos grasos libres. La otra fase es la fase flow, que tiene como características el catabolismo, el aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, volumen máximo de oxígeno aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citoquinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción aumentada, velocidad metabólica aumentada, alteración en el empleo de nutrientes. Durante esta fase existe un aumento del gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca y respiratoria, del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Asimismo, se observa un estado de hipercatabolismo dado por el aumento del gasto energético y del consumo de oxígeno y de la producción de CO2. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? Este suele incrementarse entre 1.5 y 2 veces sobre las necesidades propias del estado basal del individuo, además de poder observarse aumentos mayores en dependencia del tipo y la gravedad del estrés. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Cuando se deprime la glucogénesis hepática, se origina la hipoglucemia, es decir, aumento en la concentración sanguínea de ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica y disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. Asimismo, el aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuye a incrementar la producción hepática de urea y con ello la elevación de los valores de la misma en la sangre del paciente, agravando así la desregulación del medio interno y añadiendo el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. Respecto al metabolismo graso, durante esta falla se produce una disminución en la captación hepática, así como la oxidación de las grasas, conduciendo de este modo a la disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos, como el desarrollo de la hipertrigliceridemia, reduciendo así la tasa de cetogénesis. La lipogénesis se incrementa, lo que se traslada al aumento del cociente respiratorio. Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas en la falla orgánica múltiple. La primera, depresión de gluconeogénesis hepática. 2, aumento de la concentración sanguínea del ácido láctico. 3, disminución de la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. 4, aporte exógeno de proteínas. 6, disminución de la captación hepática como la oxidación de las grasas. 8, disminución del aclaramiento sérico de los triglicéridos. 9, desarrollo de la hipertrigliceridemia. Y 10, reducción de la tasa de cetogénesis. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Dentro de las funciones del soporte nutricional podríamos considerar la implementación temprana de la nutrición enteral, ya que este tipo de asistencia preserva la integridad de la mucosa intestinal y previene la translocación bacteriana. Para muchos resulta el desencadenante de la disfunción orgánica. Es importante mencionar y considerar los riesgos de la isquemia cuando se inicia la nutrición enteral en un paciente séptico, sobre todo si se está inestable hemodinámicamente. Por otro lado, aunque no existen suficientes evidencias para recomendar sólidamente el inicio temprano de la nutrición enteral en la sepsis, la sugerencia de beneficios probables unida a la ausencia de daños respaldan y aconsejan esta práctica. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Si bien la nutrición enteral
temprana no tiene un efecto consistente sobre la mortalidad, sus beneficios permiten reducir la incidencia de complicaciones infecciosas, acortamiento de la duración de la ventilación mecánica y disminución de los días de internación en la unidad de cuidados intensivos. La nutrición enteral debe ser precoz, es decir, debe suministrarse dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de la sepsis y tras la resucitación del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Nada contraindica la administración de la nutrición enteral en las fases tempranas del choque, ya que parece prudente utilizarla, es decir, iniciarla tras la resucitación adecuada del paciente, dadas las consecuencias fatales de la isquemia intestinal. En cualquiera de los casos es necesario usar un control estrecho de los signos de intolerancia intestinal como la distensión abdominal y la ocurrencia de vómitos a fin de detectar tempranamente una isquemia intestinal subclínica. Nutrición completa o trófica. ¿Cuál justifica tu respuesta? De acuerdo al texto, la nutrición enteral con objetivos energéticos al 60 al 70% de los requerimientos estimados o la nutrición enteral trófica con aportes limitados hasta 500 kilocalorías en 24 horas son la mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y del choque séptico. Cabe mencionar que las estrategias descritas de subnutrición, trófica no excluyen el avance en las metas energéticas según se compruebe la tolerancia del paciente. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral? ¿Es recomendable? La nutrición parenteral debe considerarse cuando la vía enteral no es suficiente para satisfacer los requerimientos nutrimentales del paciente. Se recomienda el aporte parenteral de glutamina, ya que se ha asociado con un menor número de complicaciones infecciosas y una mortalidad disminuida. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? En carbohidratos, el porcentaje diario es del 55%, gramos por kilogramo por día serían de 5 a 6. En lípidos, el porcentaje es del 20% y de 1 a 2 gramos kilogramo día. Y por último, proteínas, el del 25% y el consumo es de 1.2 a 1.5 gramos kilogramos día. Bueno, profesor, esta ha sido la presentación que he preparado para este tema. Espero haber cubierto los puntos y también quedo pendiente de la retroalimentación correspondiente. Muchas gracias por su atención. Buenos días.